Buenas tardes, mi nombre es Cindy Joana Guzmán Peláez, hago parte de la colectiva La Enjambre. Me siento muy contenta de estar hoy en este espacio presentando a una mujer escritora, ya que ha sido uno de los intereses que más nos ha preocupado dentro de la colectiva, visibilizar las narrativas de mujeres escritoras y especialmente cuando son latinoamericanas. Entonces estoy muy contenta hoy de presentarles a Anel del Mar Mejías. Ella es venezolana, nació en Barinas en 1979. Ella es licenciada en Comunicación Social de la Universidad de Zulia y magíster en Etnología de la Universidad de los Andes. Actualmente es profesora de la Universidad de los Andes de Mérida y fue editora de la revista Boletín Antropológico. Actualmente dirige Plural Antropologías desde América Latina y el Caribe, revista de la Asociación Latinoamericana de Antropología. Bueno, ¿qué más les cuento? Ella ha sido ganadora de 2 premios, ¿cierto? Y esos fueron pues como los libros que pudimos como conocer de la autora. Uno de ellos se llama Mapas de Sangre, premio de autores inéditos Monte Ávila Editores, mención narrativa 2011, y Casa Quemada, premio de literatura Estefanía Mosca, mención narrativa 2014. Ambos textos son cuentos, historias, con un contenido poético, ¿cierto? Cotidiano. Es una autora de una escritura visceral que te lleva por paisajes que intuyo que muchos de ellos tienen que ver con Barinas, ese lugar llanero, también bordeado por el río. Entonces, bueno, esta mujer latinoamericana barinesa, en sus textos, especialmente pues en el de Mapas de Sangre, que su nombre es ya muy diciente, encontramos la ciudad, el caos de la ciudad, personajes citadinos, pero también el barrio, la periferia, la pobreza, ¿cierto? Aparecen en sus textos. Es una autora que logra mezclar justamente, ¿cierto?, la urbe con la naturaleza. Entonces es común encontrar que está el sol, el viento, acompañando esos días, la tierra. Por ejemplo, en varias oportunidades me encontré con un sol que titila en el horizonte del asfalto, como lo nombra en su cuento de Cargando Agua. También ese sol que seca los charcos de las tuberías, o el sol que raja los labios de una persona que fuma. Entonces es como esta autora nos presenta esa ciudad que también es abrazada por la naturaleza. Bueno, otra cosa que me gustó mucho de esta autora es como que también narra a través de de sus cuentos e historias, la realidad sociopolítica de su país, Venezuela, que como sabemos es muy compleja, y debo reconocer que en algunos momentos desconocía algunas palabras, algunas organizaciones que aparecían allí, algunos seres y situaciones particulares que narran la historia de su pueblo, pero que para mí sigue siendo una historia lejana. Sin embargo, reconozco que también allí sigue estando presente la historia común, y es que seguimos siendo los pueblos que aguantamos hambre, la desigualdad social, que eso también hace parte de esta tierra que es Colombia. Bueno, y esta mujer, además de eso, pues quería como aprovechar este espacio para, pues no sé, leer como un fragmento de una de sus historias. Esta que les quiero compartir es de Casa Quemada. Me llamó mucho la atención porque son paisajes que también he vivido, y es darme cuenta que ese río que acompaña sus cuentos también es un río que dibuja paisajes semejantes acá en mi país, ¿cierto? Entonces eso, como a veces lo local también es universal, cómo nos encontramos también en esos paisajes. Dice así: el cuchillo raspa el cuerpo brillante, las escamas plateadas brincan albrestadas entre los dedos rollizos, una incisión deja afuera las vísceras,
Con el índice ala las tripas negruzcas, la bolsita de aire que se desinfla con la presión y las agallas espelucadas. Los cortes simétricos matan la virulencia de las espinas. Un poco de sal y lanza el cuerpo inerte, los ojos fijos sobre el aceite caliente. Se caldea el animal hasta tornarse dorado y crujiente, las pupilas redondas y blancas bien fritas, las aletas y la cola tostadas. Otro cuerpo cae en el sartén, el fogón crepita y el olor a pescado se eleva entre la casa, anunciando el triunfo de la ceba. Por días, doña Marina calmará el hambre con la pesca. Este es un fragmento que hace parte de uno de sus relatos que se llama ¿De quién es el río? Y por último eso, como reconocer en Anel la capacidad de también poner en sus historias a mujeres comunes, a la prostituta, a la madre campesina, a la madre que espera a su hijo cuando trae el agua. Entonces, no, muchas gracias Anel por tu creación y gracias a las jornadas de literatura Andrés Bello por esta invitación a presentar a esta autora. Hola, soy Agnel Mejías Guiza, profesora de la Universidad de los Andes, comunicadora social, etnóloga y escritora de relatos breves. Les hablo desde la Cordillera Andina de Venezuela, el estado Mérida. Quiero agradecer al comité organizador de las 7ª Jornadas Internacionales de Literatura Andrés Bello GILAT 2021, dedicadas a la novela e historias narrativas en contexto, por hacerme esta invitación. En esta disertación quiero plantearles un acercamiento a las novelísticas femeninas venezolanas desde el 2011 hasta el 2021. Para ello, dividí esta disertación en 3 partes. En la primera expondré las conclusiones de mi lectura sobre las novelísticas femeninas venezolanas, así en plural, luego de investigar, trabajar algunas de estas novelas, revisar la crítica literaria, además de escuchar algunas entrevistas realizadas a estas coterráneas, ¿no? En total son 55 novelas escritas por 39 mujeres venezolanas y publicadas, como dije, entre el 2011 y el 2021, es decir, que son novelísticas contemporáneas de la última década, ¿no? Partimos de una lista publicada por Rodrigo Blanco Calderón en su blog El Atajo Más Largo, ganador de la tercera Bienal de Novela Mario Vargas Llosa 2019 por su novela The Night, donde aparecen 45 novelas escritas por mujeres venezolanas entre el 2010 y 2020. Por supuesto, este listado incluye hombres, pero yo lo que hice fue extraer a estas mujeres y la amplié con 10 novelas adicionales, ¿no? Es posible que falten novelistas, así que el listado se podría ampliar en disertaciones futuras, por supuesto. En la segunda parte de esta presentación haré un acercamiento a 5 novelas. El circo de Michelle Asensio, Vamos, venimos de Victoria de Stefano, Las mujeres de Jaudini de Sonia Chocrón, Mala sangre de Michelle Roche Rodríguez, La hija de la española de Karina Sainz-Borg. En la tercera parte, para finalizar, haré una especie de agregado para quienes deseen acercarse a esta narrativa y tengan la opción de adquirir sus libros, especialmente porque ellas han publicado fuera del país o fuera de Venezuela. Y les mostraré quiénes son estas 39 mujeres, sus 55 novelas, de dónde son, qué temáticas trabajan, la publicación de novelas por años y quiénes la publican, ¿no? Para iniciar, pues quiero leerles las conclusiones preliminares a las cuales yo llegué. Más de la mitad de las novelas femeninas venezolanas se hilan a partir de sus narradoras protagonistas. Algunas relatan en primera persona, dejando descarnado su mundo interior, espejo de sí mismas, como afirman las mismas autoras. Otras se levantan como heroínas de sus épocas, desafiando el patriarcado y las limitaciones de género como un deseo íntimo. Unas redescubren su identidad desempolvando las historias de sus madres, abuelas y bisabuelas y construyendo sus memorias. Muchas son testigos de épocas convulsas como las dictaduras del siglo XX en Venezuela. Algunas solo viven las máscaras sociales, otras enfrentan ritos de iniciación, ellas denuncian, otras aman y desaman. En un momento en que se premian a hombres que escriben y usan nombres de mujeres, como ardid publicitario pues, de estas industrias editoriales, rescatamos esta característica de la novelística femenina venezolana,
No sin antes mencionar que muchas novelistas venezolanas también escriben con personajes masculinos, transexuales y bisexuales y no generan la misma atención editorial. Además, hay un alto porcentaje de novelistas oriundos y residentes en la capital, particularidad que ha marcado la industria y políticas editoriales en el país. Cuando hablo de la capital, hablo de Caracas, ¿no? Esta peculiaridad no esencializa las novelísticas venezolanas de la última década, sino que representa un estilo femenino del canon caraqueño o capitalino con temáticas delimitadas, hablando desde clases sociales determinadas, una corporalidad explícita e imaginarios situados lo que fue, es y debe ser el país. Por esta razón, considero que no hay una novelística femenina en Venezuela en singular, sino novelísticas femeninas venezolanas en plural. Mi invitación parte por comenzar a levantar el rompecabezas de esas novelísticas femeninas contemporáneas tan diversas, heterogéneas e interesantes desde contextos situados y diferenciados, incluso situados en el cuerpo como primer territorio narrativo. Otra de las particularidades se centra en que más de la mitad de las novelistas venezolanas son comunicadoras sociales, la mayoría de ellas en ejercicio. Observamos una vez más enlazadas la literatura y el periodismo, especialmente la crónica, como mecenas de ese lado artístico y creativo de las mujeres, pero además con la fuerza que da recorrer el destino a pie, como cita Victoria de Estéfano, un verso del poeta ecuatoriano César Dávila Andrade, y que ha guiado su última novela, como veremos más adelante. Si bien con otro sentido, ese verso nos permite afirmar que ese periodismo de calle, pero además la rigurosidad de la escritura como hábito, como ejercicio diario, permite una novelística hecha por periodistas o comunicadoras sociales que resulta interesante de analizar, con todo lo que eso conlleva hacer periodismo pues, en este momento, en el siglo XXI, ¿no? La escritora mexicana Sara Sechkovich, en su charla sobre ¿Para qué escriben las mujeres?, dictada en la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 2015, luego de esbozar un panorama sobre lo que han escrito las mujeres en los últimos 100 años, rescata actualmente la escritura de crónicas hechas por periodistas para conectar otra vez con la realidad y con las memorias colectivas, entrañando, dice ella, un gran poder subversivo, ¿no? Esto lo afirma Sara Sechkovich porque observa en los últimos años una estética novelística para hablar de sí mismos o mismas, ¿no? O como ella la llama, el reflejo de una época del vacío, la moda de la novela yoica, autorreferencial, un espacio construido artificialmente en este mundo moderno fragmentado, pero como espectáculo público. No solo se trata de la búsqueda de la interioridad, sino como espejo o escaparate, yo diría que tarima virtual. La crónica periodística viene a ser una reconexión con el mundo, con lo colectivo, dice esta autora mexicana. Habría que estudiar si esa conexión o esa reconexión con el mundo entre literatura y periodismo en las novelísticas femeninas venezolanas alcanza ese espacio de salvación de ese mundo yoico, ¿no? Si bien se tiende a afirmar que debido a la ola migratoria en el país, la literatura venezolana se ha convertido en una literatura del exilio o desde el exilio, en el caso de las novelísticas femeninas venezolanas de la última década, podemos observar que 16 de 39 novelistas se encuentran fuera del país, es decir, 41% está residenciada en el exterior y 59% vive en Venezuela. Ninguna de las migrantes ha manifestado ser exiliada política, según las entrevistas leídas. ¿Podemos afirmar que hay una literatura desde el exilio o del exilio? No. Solo observamos temáticas atravesadas por la migración o la huida, como en las obras de Raquel Rivas y Karina Sáenz Borgo, o la memoria o añoranza, o incluso la migración en sentido inverso, como la construye literariamente Liliana Lara desde Israel, donde ella vive en este momento. También este tema se ensambla con otros exilios, pero al revés. Es decir, Venezuela como receptora de migrantes del siglo XX debido a las guerras mundiales y conflictos bélicos civiles de países europeos, como por ejemplo en las novelas Las mujeres de Jaudini de Sonia Chocrom, Cuarto Azul de Raquel Van Dalen, Largo Haiku para un viaje de Susi Calcina Nagai, El circo de Michelle Asensio, Hormigas en la lengua de Elena Yau, El mordisco de la guayaba de María Eugenia Mayobre y El último vientre judío de Andreina Fuentes Angarita. ¿De qué escriben las novelistas venezolanas que deciden quedarse en su país?
que no atienden los llamados de sirenas para alejarse de la matria o que no han podido irse. ¿Cómo tejen su narrativa? Pues está por verse, ¿no? El anterior punto me permite conectar o pasar a un tema que puede resultar álgido, pero necesario analizarlo. La literatura atravesada por la polarización política en el país a favor o en contra de la fuerza política que se encuentra en el poder en este momento. Esta realidad, junto al patriarcado, cruza todo el campo literario venezolano actual, desde a quienes se publica y a quienes se visibilizan, hasta que escribe la crítica literaria nacional en el periodismo cultural, a quienes se invitan a ferias y festivales de literatura, y que escriben o deberían escribir los escritores y escritoras. Cuando la novelista venezolana María Inés Muñoz, en su novela Anclados, describe esos personajes amarrados a sus realidades, a sus imaginarios, utopías y distopías, me imaginó la metáfora de un barco estacionado que no puede navegar más allá de su círculo de prejuicios, estereotipos e identidades políticas. Para mí se borra la polifonía en un continente con una historia pluricultural, se ignoran las diferencias, se trunca la posibilidad de navegar a otros mares, océanos y de ir más allá, se reduce la necesidad de comunicarnos con la diversidad del mundo. Se fuman las líneas del horizonte. Por supuesto, este tema se ha posicionado como el tema de la literatura venezolana en el exterior. Venezuela, como esa África íntima, como titula Laura Craco su novela, para ella narrar el calvario de vivir en Venezuela siendo seropositiva de VIH. No sin parecerme despreciativa la metáfora hacia un continente que ha sufrido tantas expoliaciones en los últimos 5 siglos. Esto no niega que el tema sociopolítico actual, especialmente la migración, atraviese las novelísticas femeninas venezolanas, como de hecho lo hace y es necesario que lo haga. Verbigracia, podemos leer las novelas La ciudad vencida de Jennifer Poleo, he venido a recoger Tu imagen de Angélica Alvaray, Procedencia desconocida de Antonieta Briceño, Diosito en los infiernos de este mundo de Alicia Freilich, La música de los barcos de Liliana Lara, El accidente de Raquel Rivas Roja, Penínsulas rotas de Magdalena López, Vamos, venimos de Victoria Estefano, solo por nombrar algunas de estas novelas, ¿no? Es una literatura que refleja la diversidad de cómo las mujeres nos imaginamos el país actual, de dónde hemos heredado este país y cómo lo hemos traducido con la belleza de la palabra. Como explica el investigador literario Carlos Sandoval, el difícil contexto sociocultural que se vive en Venezuela en las últimas 3 décadas ha marcado nuestra literatura venezolana en el caso del cuento breve, que es lo que él analiza, ¿no? Desde el 2001 hasta el 2016, ¿no? Especialmente lo que él llama la ruptura de la existencia política en el país con Hugo Chávez, que incidió por supuesto en la psiquis colectiva. Digamos, esta idea, este planteamiento lo podemos extrapolar a una parte de las novelísticas femeninas venezolanas. No obstante, en este punto no me estoy refiriendo a otro tema. Es decir, la crisis de Venezuela como moda ha hecho que aparezcan fenómenos literarios. En la novelística hecha por mujeres venezolanas, el caso más emblemático o más evidente es La hija de la española de Karina Sáenz Borgo, y esperemos leer pues El tercer país, su segunda novela, para conocer si esta autora ha superado ese anclaje de la industria editorial. Desromantizar la revolución bolivariana, como ella lo llama, se ha convertido en una cruzada, pero además en una gran apuesta para triunfar. En la novelística escrita por hombres se viene explotando este tema desde hace más o menos unos 15 años. Premios nacionales, internacionales, ediciones, traducciones, ferias del libro, giran en torno al posicionamiento frente a un sector político. La invitación es a subir las anclas corpóreas y extender las velas para leer y escribir, para visualizar el horizonte del futuro de las novelísticas femeninas venezolanas, para trascender las modas, para dialogar, para recuperar la poética de la palabra. Cuando Sáenz Borgo afirma que nos merecíamos brindar un relato literario de la crisis en el país, considero que se borra lo ya escrito, incluso en la última década por sus congéneres, novelas pues, que ya nombramos, ¿no? Esa generación del Viernes Negro, como se le llama a ese grupo de jóvenes o mujeres y hombres que nacieron después de la devaluación del Bolívar como moneda en 1983 en el gobierno de Luis Herrera Campi,
Esa generación sufre de olvidos, invisibiliza sus antecedentes literarios, no dialoga con los maestros y maestras de la literatura venezolana. En la revisión hecha también podemos conseguir en las novelísticas femeninas venezolanas contemporáneas el tratamiento a la diversidad como temática. En la sexualidad, por ejemplo, como lo retrata Gisela Cossack en Todas las lunas, en los roles de género en la novela histórica, como lo escribe magistralmente, Las manos de las maestras, Elisa Lerner, en La señorita que amaba por teléfono, Ana Teresa Torres, en La escribana del viento, Laura Antillano, en Las aguas tenían reflejos de plata, y Michelle Asensio, Mundo, demonio y carne. Además lo podemos leer en Catalina de Miranda, de la novela escritora Xiomara Urbáez, y Mala sangre, de Karina Roche Rodríguez. También vemos que hay una tendencia a la novela negra o thrillers policiales como género. La colección Vértigo de Ediciones B de Penguin Random House, que fue coordinada por Mónica Montañez para posicionar la ficción criminal, simboliza una muestra de ello. Esta colección les permitió escribir a narradoras poco conocidas en el campo literario y que trabajaban más como periodistas. El crítico literario Wilfredo Hernández refiere que anteriormente la editorial Alfa creó entre el año 2005 y 2008 la serie Alfa 7, concebida por Leonardo Milla, que en ese momento era el dueño de esa editorial, ¿no? Serie que buscaba divulgar el género de novela negra. Sin embargo, la colección Vértigo logró por primera vez que los personajes femeninos fuesen protagonistas. Todos los hechos son cometidos por o contra mujeres, o ellas resuelven los casos o los narran. Fuera de dicha colección también encontramos los thrillers policiales de María Firma, en la trilogía anunciada por Sonia Choprón, de la cual lleva 2 libros publicados, Sabanas Negras y La Dama Oscura, esperamos el tercero. También conseguimos en este género, mezclado con el buen humor que caracteriza a la sociedad venezolana, La canción de la aguja de Sol Linares, que por cierto va a estar en estas jornadas, Feliz cumpleaños de Inés Muñoz Aguirre, y Nubes negras sobre Bianchi de Yadi Campo Ramírez. Para cerrar esta primera parte, quiero afirmar que la novelística femenina venezolana de la última década ha sido reconocida internacionalmente, lo que nos habla de su consolidación, su gran potencial y de la importancia de las generaciones de relevo. En el año 2012, Catalina de Miranda, de su urbana Xiomara Urbáez, fue finalista en el concurso iberoamericano Narrativa Planeta Casa. En 2013, Las horas claras de Jacqueline Goldberg, además de ganar la 12ª edición del Premio Transgenérico de la Sociedad de Amigos de la Cultura Urbana en Venezuela, obtuvo la Medalla Internacional de Narrativa Lucila Palacios. En 2018, la novela Los días animales de Keila Valdelaville, publicada en 2016, se alzó con el Premio Internacional del Libro Latino en la categoría Mejor Novela de Drama Aventura en Estados Unidos. Ese mismo año, en 2018, Nubes negras sobre Bianchi, de la tachirense Yadi Campo Ramírez, ganó la 15ª edición del Premio Internacional de Narrativa Ignacio Manuel Altamirano 2017-2018 en México. Apenas un año luego, en 2019, Eran de madera, de María Pérez Talavera, obtuvo el 6º Premio Sagitario de Ediciones Novela Corta en Panamá. La hija de la española, de Karina Sainz Borgo, gana el Premio Heroína Madame Figaro 2020 y fue finalista del Literaturpreis Longlist 2021. Y para cerrar, la novela Las costuras invisibles, Jenny Terpoleo, se alzó con el segundo lugar en la 5ª versión de novela corta de la Pontificia Universidad Javeriana del año 2019 en Colombia. Para mostrarles estas novelistas, voy a proceder a desarrollar la segunda parte de la disertación. Como les expliqué, en esta parte vamos a conversar un poco sobre las 55 novelas escritas por 39 mujeres venezolanas y publicadas entre 2011 y 2021. En la medida que vaya hablando, voy a detenerme en las 5 novelas que decidí enfatizar. Las novelistas que se ubican en el rango de edad entre 30 y 40 años son 5. Tenemos a Raquel Aben Van Dalen, María Isolet Iglesias, María Pérez Talavera, Karina Sainz Borgo, Claudio Oscategui. En las novelistas en el rango de edad entre 41 y 50 años de edad son Angélica Alvarae, Carilín Buenaño, Yadi Campo Ramírez, Liliana Lara, Sol Linares, María Eugenia Mayobre, Jenny Terpoleo, Michelle Rodríguez Roche, Keila Valdeville, Magdalena López.
Y las mujeres que se ubican entre un rango de 51 y 60 años de edad, ahí ubicamos pues a Sonia Chocrón, Andreina Fuentes, Jacqueline Goldberg, Gisela Cossack, Mónica Montañez, María del Mar Ramírez, Raquel Rivas Roja, Inés Muñoz Aguirre, Xiomara Urbáez, Milena Lau. Y las que llamo yo pues las maestras, Valentina Sá Carbonell, Michelle Asensio, Antonieta Benítez Briceño, Susi Calcina Nagay, Menena Cotin, Laura Caraco, María Fitman, Alicia Freiles, Miriam Marinoni, Miriam Marrero, Laura Antillano, Victoria Estefano, Ana Teresa Torres, Elisa Lerner, por supuesto las grandes plumas de la narrativa venezolana, Laura Antillano, Victoria Estefano, Ana Teresa Torres y Elisa Lerner. ¿De dónde son estas mujeres? Pues aquí vemos que la mayoría, 27 novelistas, viven en Caracas, es decir, Raquel Van Dalen, Marisolet Iglesia, Angélica Alvaray, Sonia Chocrón, Menena Coti, María Fitman, Alicia Freiles, Andreina Fuentes Angarita, Gisela Cossack, Liliana Rivas, perdón, María Eugenia Mayobre, Jenny Terpoleo, María del Mar Ramírez, Valentina Sá Carbonell, Inés Muñoz Aguirre, Michelle Roche Rodríguez, Karina Sainz Borgo, vemos aquí, Lena Yao, Keila Valdevilla, Mónica Montañez, Antonieta Benítez Briceño, la vemos acá, Ana Teresa Torres, Victoria Estefano, Susi Calcina, Nagay, Michelle Asensio, Magdalena López, Miriam Marino. ¿Qué implica ser de la capital? ¿Qué implica ser de la capital, vivir en la capital, vivir desde la capital? Pues surca sus temáticas, ambientan desde la capital, suele ocurrir que Caracas pues, es su gran tema, aflora el Caribe venezolano, la violencia aparece como con recurrencia en sus novelas como hilo transversal, de hecho de este grupo 4 son novelistas de la colección Vértigo Ediciones B, además se nota pues el estrato social de clases medias, media alta y alta, son mujeres blancas, a excepción de Michelle Asensio, al ser mujeres que escriben desde su corporalidad pues, y experiencia, el cuerpo es su primer territorio, este rasgo es muy importante. Además manejan varias lenguas, cuentan con formación profesional, algunas son profesoras universitarias, 3 de ellas con obras académicas consolidadas, estudiando la cultura del petróleo y el poder, el Caribes, como diría Glissant, son dramaturgas, artistas, periodistas, ilustradores, diseñadoras, antropólogas, psicólogas, filósofas. Algunas vienen de familias migrantes de Polonia, Italia, España, China, el Caribe, como Haití y Uruguay. Y 3 de ellas son judías. Una de ellas sefardí, lo que marca pues la literatura que hace. Si estudiamos esta novelística femenina caraqueña de la última década, podríamos establecer un estilo, un canon. Aquí vemos, pues como notamos que el 69% de las mujeres de la novelística femenina venezolana es escrita por mujeres nacidas o que están residenciadas en Caracas o criadas en Caracas. Y el resto de novelistas femeninas o de féminas novelistas, 11 son del interior del país. De Valencia pues tenemos a Elisa Lerner, a Laura Antillano y a María Pérez Talavera. Desde Mérida tenemos a Carolina Buenaño y a Claudia Categui. En Táchira a Yadi Campos. En Portuguesa a Raquel Rivas. En el Zulia, en Maracaibo específicamente a Jacqueline Goldberg. Y en Trujillo a Sol Linares, que es zona andina. Y Laura Craco del estado Lara. También tenemos a Xiomara Urbáez desde el estado Aragua. Ellas representan pues el 31% de las mujeres que están escribiendo desde el interior del país. Cambian las temáticas, pues hay una presencia de una cultura portuaria, en el caso por ejemplo la obra de Laura Antillano y Jacqueline Goldberg, hay influencia del paisaje andino en la obra de Karenin Buendaño y Sol Linares. Karenin por cierto es más reconocida como poeta. Una de ellas es de familia migrantes de judíos, Elisa Lerner, también son mujeres profesionalizadas, algunas profesoras universitarias y son además gestoras culturales, ¿no? Son dramaturgas, periodistas, filólogas, licenciadas en idiomas modernos, licenciadas en educación, politólogas,
licenciadas en letras, comunicadoras sociales. No vemos novelistas publicadas en la última década en el oriente, que sería esta zona de acá, y sur del país. Otro rasgo que quise analizar es un poco quiénes son las mujeres, las novelistas venezolanas que están escribiendo desde el exterior, que han migrado. Está Raquel Abendalen y Keila Valdevilla, que viven en Nueva York, y María Eugenia Mayobre, que está acá, que vive en Boston. Tenemos a Raquel Rivas Rojas, que vive en Edimburgo, Escocia, es traductora también. En París tenemos a María Friedman. En España, bueno, Lena Yao, perdón, María del Mar Ramírez, Michelle Rodríguez, Rocha Rodríguez, Mónica Montañez, Karina Sáenz Borgo y Laura Craco. Desde Israel está escribiendo Liliana Lara, y en Centroamérica tenemos a María Pérez Talavera, desde Panamá, y Colombia está Jenny Terpoleo, y desde Chile tenemos a Marisolet Iglesias y Yaye Campos Ramírez. Ellas representan un 41% de las mujeres de la novelística de la última década que se está escribiendo en el país, que son migrantes. ¿Sobre qué se escriben las novelas femeninas venezolanas? Las mujeres entre 30 y 40 años de edad escriben sobre la memoria, el duelo, la novela negra, la novela psicológica en diarios y bitácoras. Venezuela como un país, como lo llama Karina Sáenz Borgo, o una montaña de gente muerta, la migración, el amor en pareja. Las mujeres entre 41 y 50 años de edad están escribiendo sobre la memoria, el exilio, la locura, la cotidianidad de las mujeres y sus pequeños batallas sobre la sexualidad femenina, el humor, la paranoia, la huida, etcétera, ¿no? También está trabajando mucho el relato policial. También se trabaja mucho las sagas familiares, el Caracazo y Caracas, el género de terror o vampiresco, la dictadura de Gómez, en el caso de la novela Michelle Roche Rodríguez, los ritos de iniciación. Las mujeres entre 51 y 60 años de edad están escribiendo sobre la maternidad como eje redentor, la diáspora, los concursos de belleza, la novela negra, el despojo, la bisexualidad, la ciencia ficción, el retorno, la visión apocalíptica del país, la temática intimista, la literatura, la gastronomía. Y las mujeres que tienen más de 61 años, pues la novela, están trabajando novela histórica, el mundo femenino en el siglo, o los siglos XVII y XIX, épocas de la independencia, la segunda dictadura del siglo XX, el incesto, el rol de la mujer como constructo sociocultural de género, lo normalizado, pues la mujer confinada o que vive en un convento en el siglo XIX, o destinada a casarse también a principios del siglo XX, y la antítesis de una mujer, por ejemplo, pirata, como la trabaja Laura Antillano en su novela. La memoria, el país actual, contado a través de las enfermedades en carne propia, la política, thriller policiales o novela negra, la belleza del lenguaje a través de la metáfora. Y en general, sus temáticas son la memoria, maternidad, la sexualidad, bisexualidad, el transgénero, la construcción de los roles de género, el duelo, la migración, la diáspora, la gastronomía, el intimismo, las novelas históricas del siglo XVII, XIX y XX, la Venezuela como un país de concursos de belleza, la novela negra o thrillers policiales debido a los altos índices de criminalidad y violencia en Caracas, la situación política actual, que es un tema explotado editorialmente, como lo dije al principio, ¿no? Se publicaron 32 novelas entre 2011 y 2016. Esta es la novela que se publicó en el 2011 de Gisela Cossack, Todas las lunas. En el 2012 se publicaron 7 novelas, Me tiraste la hembra pa'l piso, de María Isolet Iglesias, que es una expresión que se usa en Caracas para decir que me tiraste la moto. Explica ella, Las mujeres de Jaudini, de Sonia Chocrón. Debo aclarar acá que, bueno, Sonia Chocrón es una mujer súper reconocida en el mundo literario venezolano, es poeta, dramaturga y guionista de cine y televisión, de origen judío. Está emparentada con el dramaturgo venezolano Isaac Chocrón. Es licenciada en comunicación social, se formó con Gabriel García Márquez en varios talleres de literatura y le ayudó a formar al Nobel de Literatura, el escritorio cinematográfico Gabriel García Márquez en México. Ella publica desde el año 1992, ha tenido
14 libros de poesía, cuentos y novelas. Cuenta con varias distinciones, como el Premio Internacional de Poesía José Antonio Pérez Bonalde. Una crítica que le hace Mario Shipman, aquí tengo la novela de ella, la recomiendo, es que compendia una historia familiar desde la ironía y la distancia a través de 3 generaciones de mujeres, abarcando alrededor de 70 años, de 7 décadas. Perdón. Su abuela materna, la madre y la misma protagonista de la novela, ¿no? Que es la mujer más joven, es la astróloga y la que intenta recuperar la memoria de esas historias que a veces suelen ser mentiras y a veces suelen ser verdad en la novela y que mantienen una tensión muy interesante, ¿no? Esta protagonista descubre en la época chavista rasgos de antisemitismo en una sinagoga pues, de los sefardíes en Caracas. En algún momento algunas resultan falsas, como dije, algunas de estas historias resultan falsas y otras verdaderas. Pues se ve reflejada aquí la herencia judía de la escritora, lo que es un rasgo interesante en las novelísticas femeninas venezolanas, ¿no? Y hace una alegoría con el mago escapista Harry Houdini, para recrear los distintos escapes que han tenido estas 3 mujeres a lo largo de sus generaciones, ¿no? Entonces, una novela altamente recomendada, que yo recomiendo leer. En el año 2012 se publicó también la novela La Segunda Sagrada Familia de Inés Muñoz Aguirre en esta colección Vértigo que ya les comentaba. Catalina de Miranda de Xiomara Urbáez. Además, esta novela fue finalista de un premio de la casa editorial Planeta de Novela. La Nube de Menena Cotting, Por Inocentes de María Friedman, quien ha optado muchísimo por el género de la novela negra. Hojas Romero de Miriam Romero. En el año 2013, que fue el año más prolífico, se publican 11 novelas. Andor de Raquel Van Delen, Sábanas Negras de Sonia Chocrón, que le dije que esa es parte de la trilogía de novela negra que ella está escribiendo. Las Horas Claras de Jacqueline Goldberg. La Víctima Perfecta de Mónica Montañez. Días de Novenario de Inés Muñoz Aguirre. Las aguas tenían reflejo de plata, que es una reedición de la novela de Laura Antillano, ya se había publicado anteriormente, pero es como, lo utilizo como una excusa para hablar de esta mujer que es súper importante en la literatura venezolana. Mundo, Demonio y Carne de Michelle Asensio. Procedencia Desconocida de Antonieta Benítez Briceño. Largo Haiku para un viaje de Susi Calcina Nagay. Óyeme con los ojos, que es otra novela de la colección Vértigo de Valentina Sá Carbonell. La escribana del viento de Ana Teresa Torres. En el 2014 se publican 3 novelas, La canción de la aguja de Sol Linares, La ciudad vencida de Jenny Terpoleo, La dama oscura de Sonia Chocrón. En el 2015 se publican 3 novelas, El circo de Michelle Asensio. Debo confesar que esta es una de las novelas que más me gustaba, las que revisé. Pues Michelle Asensio falleció en el año 2014 de 71 años de edad. Ella nació en Haití, es la única mujer novelista que publica en los últimos 10 años que es negra. Inmigró a Venezuela, es licenciada en letras y también en etnología en la Universidad Estatal de Haití. Obtuvo su doctorado en etnología y antropología social en la Escuela de Altos Estudios de París. Fundó la opción de estudios afroamericanos en la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela. Su obra ensayística como académica es bastante amplia. Ella trabaja el tema de San Benito, la esclavitud, la herencia de la plantación, Santa Bárbara y Changó, las diosas del Caribe. Publicó 3 novelas. Mundo, Demonio y Carne, que ya la nombré. Amargo y Dulzón, publicada en 2002, reeditada por Alfa en 2010, con la cual ella gana el premio de la Bienal de Literatura Latinoamericana José Rafael Pocaterra en 1998, y El circo, ¿no? Esta novela está atada a la cotidianidad femenina de familias negras migrantes del Caribe, que llegan a Maracay y Caracas, viven por supuesto el racismo de la capital, además de esa transición entre la presidencia de Rómulo Gallegos entre 1948 y la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Ana Teresa Torres dice que la simbolización de la hija de los trapecistas que llegan con el circo a Caracas y que es adoptada la muchacha la niña por una familia negra,
Simboliza también la adopción que hizo Venezuela con Michel Asensio y su familia, que se hicieron venezolanos, migrantes de Haití. También tenemos acá la novela A los vecinos ni con el pétalo de una rosa, de Inés Muñoz Aguirre, de la colección Vértigo, Hormigas en la lengua, de Lena Yao. En el 2016 se publican 7 novelas, La señorita que amaba por teléfono, de Elisa Lerner, He venido a recoger tu imagen, de Angélica Alvaray, Todo vuelve a su cauce, de Miriam Morinoni, Muerte en el Guaire, de Raquel Rivas Rojas. Por cierto que hay muchas mujeres que son guionistas de telenovelas escribiendo novelas literarias, como Marinoni y Mónica Montañez. Atrapada, La batalla entre dos mundos, Marisol Iglesias, Charlie Cobra, de Miriam Romero, y Los días animales, de Keila Valdelaville. En el periodo entre 2017 y 2021 se publican 23 novelas. En el año 2017 se publican 7 novelas, El cuarto azul, la segunda novela de Raquel Abend Vandale, Feliz cumpleaños, que es otra novela de thriller policial de Inés Muñoz, Feliz cumpleaños. El final de la película de Nena Coti, África íntima, de Laura Craco, Daño colateral, que es la segunda novela de thriller policial de María Friedman. Yo cito Los infiernos de este mundo, de Alicia Freilich, y Desde la orilla, de Miriam Romero. En el año 2018 se publican 6 novelas, Tu marido me engaña, de Claudio Uzcategui, Merideña, Nubes negras sobre Bianchi, de Yadi Campo Ramírez, que ganó el premio de novela en esta Universidad de México, Música de los barcos, de Liliana Lara, El mordisco de la guayaba, de María Eugenia Mayobre, Casa de las orquídeas, de María del Mar Ramírez, El accidente, de Raquel Rivas Rojas, que esa sería su segunda novela. El año 2019 se publican 7 novelas más. Eran de madera, de María Pérez Talavera, que ganó este premio en Panamá. La hija de la española, de Karina Sainz Borgo. Bueno, en esta novela voy a hacer un paréntesis, porque pues Karina Sainz Borgo es comunicadora social, periodista de cultura que trabaja en Voz Populi, en Senda y Onda Cero. Sus publicaciones en el blog Crónicas Barbitúricas fueron publicadas en un libro de crónicas. Y bueno, La hija de la española es como su visión sobre la destrucción del país. Ella dice que se identifica mucho con la protagonista y ella toma una identidad falsa luego de la muerte de su madre y todo ese proceso doloroso de darle sepultura a su madre, toma una identidad falsa española y huye del país, es decir, el país, migrando del país como la única opción posible para vivir, ¿no? Es una novela que ha sido sumamente premiada, como ya lo dije anteriormente, y que ha sido muy discutida y ha sido un boom en la literatura europea. Y tiene incluso derechos de traducción hasta los momentos para 26 idiomas, ¿no? Y tengo entendido, según lo que ella misma ha dicho en las entrevistas, que van a hacer una película con esta novela, ¿no? Tenemos esta otra novela, Las costuras invisibles, de Jenny Terpoleo, ganadora también de un premio, como ya dije. El sendero de las blasas, de Carolyn Buendaño. El último vientre judío, de Andreina Fuente Angarita. Anclados, de Inés Muñoz Aguirre. Vamos, venimos, de Victoria de Estéfano. En esta novela de Victoria de Estéfano es sumamente interesante, como la posibilidad, digamos, en ella se puede notar muchísimo como esa profesión de filósofa, y cómo el lenguaje, como le decía María Gascaparini, es el personaje principal de la novela. Es decir, un hombre que llega a la casa de su madre después de un divorcio y entabla una relación con su entorno, con su madre, y hace como una reflexión sobre el país hasta que finalmente se va de la casa, ¿no? Es una novela altamente recomendable porque, bueno, además Victoria Estefano es una de las novelistas consolidadas de Venezuela, pese a que, bueno, ella nació en Italia, pero desde los 6 años vive en Venezuela. En el 2020 se publican 2 novelas, Penínsulas Rotas, de Magdalena López, Mala Sangre, de Michelle Roche Rodríguez. Esta novela es sumamente interesante porque allí ella ambienta la novela en la dictadura, bueno, en el pleno establecimiento de la dictadura de Marcos Pérez, de Juan Vicente Gómez, perdón.
Antes debo decir que Roche Rodríguez, periodista y gestora cultural, tiene estudios de género del Instituto Universitario de la Mujer de la Universidad Autónoma de Madrid, colabora con las revistas españolas Cuadernos Hispanoamericanos, Cita Libre, Barcelona Review, Buen Salvaje, Quimera y Senda. Y bueno, ella ha tenido un libro publicado de cuentos, se llama Gente Decente, que fue premio Francisco Ayala de Narrativa en el año 2017, y tiene un libro de ensayo y un libro de entrevistas periodísticas, ¿no? Es una novela que pertenece al género vampírico. La protagonista de 14 años es casi que una heroína, pero una heroína además encerrada dentro de un mundo patriarcal fuerte, que sufre de hematofagia, que es una obsesión por la sangre heredada de su padre, ¿no? Se ambienta, como dije, durante la dictadura de Juan Vicente Gómez y el nacimiento de la economía rentística petrolera, ¿no? Hay una crítica que le hace Carolina Paoli que concluye lo siguiente, ¿no? Con lo cual coincido totalmente, que es que la novela tiene dos ejes. El primero es la sangre, literalmente, es decir, que el gusto por la sangre de la protagonista, pero además el petróleo como sangre del subsuelo del país, ¿no? Es decir, que es usado metafóricamente. Y como esta sangre metafórica convierte a sus ciudadanos inescrupulosos, insaciables y depredadores, ¿no? Y el segundo eje es la historia, ¿bien? Si no, bien no quiero anunciar el final, solo diré que pues ocurre un parricidio, ¿no? Se trabaja la idea de la niña mujer como la encarnación de lo transgresor y monstruoso. Según esta crítica Paoli, existen otras voces femeninas en América Latina que están trabajando este tema, es decir, esta mujer, esta idea de la niña mujer como transgresora y monstruo, ¿no? La autora se declara como feminista, así que podemos ver rasgos de esta declaración en su novela, ¿no? Y en el año 2021 se publicó la novela El tercer país, de la segunda novela de Karina Sainz Borgo, que bueno, que habrá que leerla, trata el tema migratorio en unas ciudades imaginarias, según lo que ella han dicho. ¿Quiénes las publican? Pues editoriales venezolanas como Ediciones Cálatos, Editorial Alfa, Editorial Equinoccio, Ficción Breve Venezolano, FB Libros, Oscar Torman Editores, Bit & Co Editor, Editorial Davar, Sociedad Amigos de la Cultura Urbana, Fantabac Ediciones, Libros del Fuego, la Universidad de los Andes, la Fundación Editorial El Perro y la Rana, que es del Estado, y Fundarte, que es la fondo editorial de la Alcaldía Metropolitana de Caracas. ¿Cuáles son las editoriales extranjeras que las publican? En Estados Unidos, Suburbano Ediciones, Sudakia Editores, en España, Bruguera, Anagrama, Grupo Planeta, Algón Editores, Penguin Random House, que agrupa Ediciones B, Santillana, Salamanca Editores, Alfaguara y Lume, Verbo, Plaza y Jans, Sarmacanda, Ediciones del Cervar, La Orilla Negra. En Canadá las está publicando Lugar Común Editorial, en Perú, Igneo, en Panamá, Taller Sagitario Ediciones, en México, la Universidad Autónoma del Estado de México. Pues aquí podemos ver algunas editoriales, cómo está el panorama, pues en este gráfico de barra, que apenas 3,64% las publica el Estado, 1,82% es edición de autoras, un 30,9% editoriales privadas venezolanas y un 63,64% editoriales extranjeras. Para finalizar, quiero decir que coincido con el investigador literario Carlos Sandoval cuando habla del relato breve venezolano, que sin políticas de lectura efectivas, los esfuerzos de edición por parte del Estado se irán diluyendo, no solo con publicaciones del propio Estado, sino de las mismas editoriales privadas nacionales llamadas independientes extranjeras, ¿no? Si nos comparamos con Colombia, donde también existe el machismo, el patriarcado y una guerra civil que tiene más de 50 años, ¿por qué vemos una apuesta de visibilización de la novelística femenina colombiana, ¿no? En Venezuela las editoriales del Estado no han reeditado ni siquiera en digital, en sus ebooks gratuitos, a novelistas tan importantes como Teresa de la Parra, Laura Antillano, la misma Elisa Lerner, Michelle Asensio, poco leídas dentro del mismo país. Esto ha hecho que ellas, nosotras, pues busquemos espacios para visibilizarnos y decir, incluso autofinanciando las ediciones en editoriales privadas y en casas transnacionales, ¿no? No obstante, las mujeres seguimos escribiendo dentro y fuera del país y seguimos publicando.
Sí, estoy a la orden para cualquier inquietud que ustedes quieran plantearme. Muchísimas gracias.